Bueno, ¿ya están por ahí todavía? Listo, profe. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, listo pues. Entonces, perdón, ¿ahí estoy proyectando o no? No, señor. No, todavía no. ¿Ahora? Listo. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre la corrección del factor de potencia. He hecho como un resumen de este tema, porque pues es sobre todo enfocado en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Que, bueno, en primer lugar, digamos, ¿qué es corregir factor de potencia? Bueno, hay que tener claro qué es el factor de potencia, ¿no? Bueno, el factor de potencia, digamos, lo podemos ver, ya ustedes también ya lo conocen, pero, digamos, si nosotros tenemos una energía activa y una energía reactiva, el factor de potencia, bueno, ya ustedes saben que con la energía activa y reactiva podemos calcular la potencia aparente, ¿no? Que es la raíz cuadrada de P cuadrado más la reactiva al cuadrado. Entonces, el factor de potencia se define como la potencia activa sobre la potencia que nosotros llamamos aparente, ¿no? Que es la que da la sumatoria total, ¿no? Entonces, podemos decir que el factor de potencia es P sobre S, donde S es raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Y eso es igual al coseno de este ángulo, ¿no? Ángulo phi, ¿no? Pero ya ustedes ven que este ángulo phi también es la tangente inversa de Q sobre P, ¿no? O sea, ahí se puede ver rápidamente, ¿no? Bueno, entonces, digamos que uno podría decir que el factor de potencia, uno tiene, bueno, más fácil se ve un sistema monofásico. Uno tiene un voltaje y una corriente, y dice V por I es la potencia, pero realmente eso se llamaría la potencia aparente, porque esa potencia tiene una parte activa y una parte reactiva. Pero como estamos definiendo la parte activa sobre ese V por I, que es la potencia aparente, podríamos decir, si este S es, digamos, el 100% de lo que sabemos de potencia, y P es la potencia activa, entonces podemos decir que el factor de potencia nos da el porcentaje, ¿qué porcentaje, en qué porcentaje la potencia aparente es de la potencia, digo, ¿en qué porcentaje es la potencia activa de la potencia aparente, ¿no? Pues entonces ahí es S y no Q, ¿cierto? ¿Dónde? Acá abajito donde dice el FP, nos dice que qué porcentaje de la potencia aparente. Ah, sí, ahí es S. Hay una S. Uy, voy a tener que, voy a modificar eso, pero ya ahora que terminemos. Sí. Sí, ahí es S, claro. Esta es la 2, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, ¿qué porcentaje de la aparente S es la potencia activa? Por ejemplo, si la potencia activa fuera el 80% de la potencia aparente, bueno, podríamos decir que estamos aprovechando a la potencia total, el 80% esa es la potencia activa. Entonces, seguramente, no sé, pero ese debe ser ¿por qué le pusieron factor? Factor de potencia. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque, digamos, me da el factor que me dice qué factor de la potencia aparente es la potencia activa. Bueno, entonces ya tenemos Ahora, ¿cómo corregimos el factor de potencia? Perdón, ¿ya estoy grabando todavía, no? ¿O sí? Sí, ¿no? ¿Qué dice en la... Sí, ahí aparece que está grabando. Estoy grabando, sí. Ah, bueno, listo. Ya me asusté porque yo a veces me olvido. Bueno. Primero, qué pena ahí, pues
Entonces, en el ejercicio lo sacamos con el promedio de P más Q. Sí, correcto, correcto. En el ejercicio lo sacan con eso. Pero ahorita le doy una forma sencilla de sacar eso. Además, le puse un manual donde está eso, pero digamos, aquí estoy. Bueno, entonces, mire, ¿qué es la corrección del factor de potencia? Entonces, en primer lugar, se usa pues donde hay sistemas que consumen potencia reactiva, que son todos los sistemas que contienen motores eléctricos. Sistema de bombeo, ventilación, aire acondicionado, nevera, lavadora, todo eso tiene motores eléctricos. Ahora, esas cargas se le llama cargas de naturaleza inductiva, ¿no? Porque consumen energía reactiva. Estas cargas, la tensión se atrasa respecto a la corriente, ¿no? O sea, la corriente se atrasa respecto a la tensión. Entonces, este tipo el factor de potencia se le dice inductivo, ¿no? Y aunque la naturaleza inductiva de las cargas, yo no puedo modificar el factor de potencia de un motor, no lo puedo modificar. Siempre va a ser, si es 0,8, es 0,8. Lo que puedo modificar es el factor de potencia que se mide, que es diferente. El motor siempre va a consumir un factor de potencia 0,8, no hay forma de cambiarlo. Claro, yo le puedo poner un condensador junto al motor para que el motor no consuma esa energía de la red. Y cuando lo mido de la red dice, ese no está consumiendo energía reactiva. O sea, tiene factor de potencia 1. No es así. El motor tiene factor de potencia 0,8. Lo que pasa es que el condensador está dando la reactiva del motor. Entonces, ¿cómo es el asunto, no? Si yo ya tengo un sistema, por ejemplo, en este caso el sistema consume una potencia activa, una potencia reactiva, y esta es perdón, ¿no? Es la potencia activa está abajo y la potencia reactiva está arriba, que sería Q sub 1. Entonces sería todo esto de acá, ¿no? La potencia reactiva sería Q, ¿no? Entonces la potencia aparente sería esta S de acá, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer es que haya menos componente reactivo, que no sea todo esto de acá, sino que solamente sea esto. Eso significa que tengo que enviarle potencia reactiva en esta cantidad. Entonces, esa cantidad, ¿quién me la va a dar? Me la va a dar un condensador. Entonces, claro, si el factor de potencia es el coseno de este ángulo, ¿no es cierto? Al ponerle esta potencia, la potencia aparente será esta de acá. Y el factor de potencia va a ser este ángulo, el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces, claro, entonces no es lo mismo tener un coseno de 30 que un coseno de 20. El coseno de 20 tiene un factor de potencia, coseno de 20 grados es mayor que el coseno de 30. Entonces, ese proceso de incrementar el factor de potencia, ¿no? Se llama, pues, corrección del factor de potencia. Muy bien, entonces, ahora, ¿por qué hay que mejorarlo, el factor de potencia? Se mejora porque hay varios inconvenientes. Uno de los problemas de tener un factor de potencia bajo es que la capacidad de usar la energía, ¿no? Tanto a nivel de generación o distribución o de consumo, la capacidad de las líneas disminuye con el factor de potencia. Porque la corriente de línea aumenta si el factor de potencia disminuye. Y las líneas pueden transportar entonces menos potencia activa, porque en parte de esa corriente que está o sea, digamos que el cable puede transportar una corriente, ¿no es cierto? Por ejemplo, 100. Pero de ese 100, la potencia, ahí va a haber una corriente activa, como se ve aquí. Bien, yo tengo una corriente, pero
ese tiene una potencia activa, una corriente activa y una corriente reactiva, ¿sí? Entonces, si la componente reactiva es muy grande, prácticamente me va a hacer que la corriente sea grande. Total, aunque yo no cambie esta potencia activa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un cable de 100 amperios, que puede, pero de ahí es 50 activo y 50 reactivo. Pero ¿qué pasa si el factor de potencia baja? Si el factor de potencia baja, la componente reactiva va a crecer, por ejemplo, a 70. Entonces solamente a la componente reactiva solamente le va a quedar 30 amperios. Y como la componente reactiva es 30 amperios, va a poder usar poco la potencia. Eso se demuestra como tenemos que la ecuación en un sistema trifásico es raíz de 3b por i, b de línea y de línea, la potencia activa será esta potencia aparente por el coseno de phi, ¿no es cierto? Y eso va a ser la potencia activa. Por lo tanto, podemos despejar ahí la corriente, y vemos que la corriente es potencia activa sobre raíz de 3bl coseno de phi. Es decir, a un factor de potencia más bajo, la corriente en línea va a ser más grande. Y aquí se ve, ¿no? Si esta corriente comienza a crecer, si el factor de potencia comienza a disminuir, que sería lo mismo que el ángulo cada vez es más grande, entonces la corriente total va a comenzar a ser más grande. Entonces, el exceso de corriente debido al factor de potencia puede obligar, pues, a utilizar conductores de mayor calibre, ¿no? O decir, no, entonces ya necesitamos un generador más grande, etc. Le voy a poner un ejemplo, miren. Si uno quiere servir una carga de 800 kilovatios, la capacidad del transformador dependerá del factor de potencia. Si el factor de potencia es 1, mire que los 800 kilovatios necesitan un transformador de 800 kVA. Pero si el factor de potencia es 0.9, ya necesito un transformador de 1000 kVA. Si el factor de potencia es 0.8, ya necesito un transformador de un poco más de 1000. Y así, ¿no? Si es 0.6, por lo menos 1300. Si es 0.5 el factor de potencia, ya necesito un transformador de 1600. Y si el factor de potencia es 0.4, ya necesito un transformador de 2000 kVA. Lo mismo ocurre con los cables. Si voy a tener la misma densidad de corriente con diferentes factores de potencia, entonces tendría que tener mayor sección si el factor de potencia comienza a bajar. Fíjense que, por ejemplo, para 1 sería el mismo, para 0.9, 1.23, para 0.8, 1.56, 0.7, 2. Prácticamente con un factor de 0.7 necesito el doble de sección de cable. Entonces, esto es una cuestión que me está limitando la capacidad de transmitir potencia. Por eso es que, y eso no ocurre solamente ahí, sino también ocurre a nivel de línea de distribución. Por eso es que penalizan el factor de potencia. Ahora, el otro problema es que incrementa las pérdidas de potencia. Porque, claro, al incrementarse la corriente, incrementa las pérdidas, ¿no? Entonces, la componente reactiva va a aumentar en los conductores del suministro de energía, en los transformadores, en los generadores, y van a aumentar las pérdidas, ¿no? Entonces, le voy a poner un ejemplo. Aquí, el efecto del factor de potencia en las pérdidas en un circuito de 100 metros de longitud con conductores de cobre de 3 ángulo 0, 440 voltios y transmite una potencia de 130 kilovatios. Y aquí van a ver ustedes cómo la pérdida se incrementa
conforme disminuye el factor de potencia. Ahora, las pérdidas son inversamente proporcionales al cuadrado del factor de potencia. Ahora, ¿por qué? Porque por esto de acá, ¿no? Miren, la corriente es la potencia activa que la estamos manteniendo constante en 130 kilovatios. Pero esta corriente, como el factor de potencia está bajo, va a ser inversamente al factor de potencia. Pero las pérdidas en el cobre es la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces, si elevo la corriente al cuadrado, tendría que poner esta corriente al cuadrado, elevar al cuadrado me sería P cuadrado arriba 3BL cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿no? O sea, básicamente estoy acá. Entonces, fíjense que ustedes ven aquí que el factor de potencia, si disminuye, es con ese porcentaje al cuadrado. Entonces, miren cómo aumenta las pérdidas. Aumenta prácticamente de 2 kilovatios a 12 kilovatios por este problema. Esos son los inconvenientes del factor de potencia. Y claro, también viene el problema de que como es una energía reactiva, causa caída de tensión, ¿no? Y hay una deficiente regulación de tensión. Y por otro lado, pues el incremento de la factura eléctrica, que creo que es la parte más importante de las empresas porque se está perdiendo, nos están multando, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la corrección del factor de potencia? Pues lo voy a hacer aquí, es, digamos, relativamente sencillo. Nosotros tenemos el primer triángulo grande, sería S1, Q1, P1, ¿no? Entonces, el coseno del factor de potencia que tenemos como origen sería P1 sobre S1, ¿no es cierto? Ya. Pero fíjense una cosa, ¿no? Yo también podría saber que la tangente de Φ1, de este ángulo, del ángulo del factor de potencia, la tangente de aquí sería esta Q sobre esta P1, ¿no? Esto de acá, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros queremos hallar es este valor de acá, ¿no? Es este valor que es ¿cómo se llama? Que sería la diferencia, como habíamos visto la vez pasada. Nosotros queremos saber cuánto vale esto, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Todo es Q1 y aquí hay que quitarle Q2. O sea que esto sería Q1 menos Q2. Eso es lo que tenemos que ingresar al sistema para que él solamente necesite una potencia Q2, ¿no es cierto? Entonces, es fácil por esta ecuación. O sea, si yo calculo la tangente de Phi, tendría que la potencia reactiva original es P1 por tangente de Φ1, esta de acá. Ahora, pero queremos llegar a un punto donde la tangente, donde el factor de potencia sea el coseno de Φ2, o sea, este punto de aquí. Y en ese punto tenemos Q2 sobre P1. ¿No es cierto? Entonces sería tangente, para hallar este ángulo, yo diría tangente de Φ2 es Q2 sobre P1, ¿no? ¿Eso sí está claro? Perdón, una pregunta. ¿Está el Glisday? ¿El Glisday? Estoy, profe. El Glisday, ¿cuál es la tangente de Φ2? Esto es Q2 y esto es P1. Este sería el triángulo, ¿no? Profe, estoy mirando, ya le digo. Tangente de Φ2 Φ2. sería
F2. Sí, Q2 sobre Sería Q2 sobre P1. Q2 sobre P1, ¿no? Sí, la tangente es Cateto opuesto sobre cateto Ah, adyacente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. sí, Sí, sí. en el Φ1 está todo este Q1 de aquí. Y en el Φ2 solamente está este Q2 de aquí, que disminuyó, ¿no? Entonces sería esta la ecuación, y luego Q2 se puede poner como P1 tangente de Φ2. Ahora, nosotros queremos llegar a este factor de potencia, ¿no? Por lo tanto, como les había dicho, lo que tenemos que ver es que entregar este Q1 menos Q2. Como tenemos aquí Q1 y Q2, hacemos la diferencia. El Q del condensador que vamos a usar es Q1 menos Q2. Y luego eso nos va a dar, reemplazando Q1 y Q2, nos da esto. Y luego eso nos da esto de acá. Entonces nos da P1 por tangente de Φ1 menos tangente de Φ2. Entonces, esta es la ecuación, miren. Si nosotros queremos aumentar a un ángulo Φ2, entonces lo que vamos a hacer es la potencia activa, la multiplicamos por tangente del ángulo original menos la tangente del ángulo que deseamos tener. Bueno, muy bien. Esa es la ecuación, y ahora a la práctica. O sea, ¿ya cómo lo hacemos en la práctica? En la práctica, básicamente, hacemos lo mismo, pero ya con kilobar, ¿no es cierto? O sea, Q va a dar en kilobar. Entonces hacemos esto, miren. Tenemos la factura eléctrica, ¿sí? Cuando la carga que se va a compensar no representa variaciones importantes durante la jornada de trabajo, el cálculo de la potencia reactiva de los condensadores a instalar, que eso es lo que nos piden, se puede realizar a partir de la factura eléctrica. Nosotros tenemos estos kilovatios, ¿no? Esto es lo que queremos. Este de aquí es el Φ1 que lo calculamos de la factura eléctrica, que es coseno de Φ1, P1 sobre C1. Y este Φ2 es el que definimos, el que queremos, porque queremos un factor de potencia, digamos, de 0,9. Entonces, este Φ2 sería coseno inversa de 0,9. ¿Cuánto da eso? Pues ya ustedes, creo que da 36. ¿Cuánto es el coseno inverso de 0,9? Si el coseno de teta normalmente es 0,9. A 25.84. 2584. Entonces teta es 25.84. Entonces acá, Profe, ¿sí? en la factura encuentra el valor de la potencia activa y la potencia aparente. Sí, yo creo que sí, ¿no? No. La verdad no sé. No, en la factura aparece activa y reactiva. Ah, ya, activa y reactiva. O sea que le están dando activa y reactiva. Entonces la aparente sería el cuadrado, ¿no? De las dos. Si le están dando esta de aquí, P, y le están dando esta Q, usted calcula este de aquí como P cuadrado más Q cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Claro que en la factura comercial industrial, porque en la residencia no aparece reactiva, ¿no? Ajá. Correcto. Que normalmente asume que el factor de potencia es 1 en lo residencial. Ajá. No, Sí. para explicarle a él para que en el residencia no va a encontrar reactiva. Sí, gracias. Ya estaba buscando eso como... Ah, bueno, chévere, chévere. Entonces usted pone aquí, entonces este Φ2 sería, si usted quiere que sea el factor de potencia 0,9, este Φ2 sería pues 25.84, ¿no? Si lo quiere más, pues ya cambia si quiere 0,95 le pone más. Y este Φ1 lo haya del gráfico, de la factura, ¿no? Bueno, en este caso factura industrial. Bueno, pero esto ya lo han hecho como eso es algo metódico, hay una tabla.
donde dice, y eso está hecho ya, ustedes pueden comparar los dos, donde dice factor de potencia que se desea y donde dice el factor de potencia original. Entonces, si usted, por ejemplo, está a 0,8 y usted desea 0,9, que estaría como por acá, entonces usted tendría que usar este factor que aparece acá, 0,266. ¿Ya? De 0,8 a 0,9. Entonces, un ejemplo. Consigue una carga de 1000 kilovatios con un factor de potencia de 0,8 y se desea modificar a 0,9. Como ya hemos visto acá, el factor de 0,8 a 0,9 es 0,266. Entonces, multiplicamos ese 0,266 por estos 1000 kilovatios. Y eso nos da el condensador que es 266 kilovatios. Ese es el método más sencillo. Ya ahí está considerado toda esa diferencia de tangentes y todo eso. Pero ahí son kilovatios o serán kilovoltiamperes reactivos. No, aquí la carga tiene que estar en kilovatios. Tiene que estar en activa. Sí, en activa. Tiene que estar en activa. Es muy parecido a esta de acá, donde esta carga está en activa, mira. Esta carga está en activa y se mira por esa diferencia de tangentes, ¿no? O sea, aquí ya lo han hecho el cálculo. Por eso es que te dice factor de potencia original, ya te dan el factor de potencia, ¿no? Y el que vas a llegar, ya te lo dan. Entonces, ellos ya hacen la diferencia de una. Entonces lo multiplicas por el factor. Este factor que se multiplica es esta diferencia de tangentes. Sino que aquí ya lo han hecho en una tablita. Ustedes pueden verificar los dos métodos. Bueno, ahora cuando uno ya pone los bancos, hay varias, en corrección de factor de potencia, hay varias cosas, ¿no? Una es, los bancos pueden ser conectables o desconectables, porque hay unos que tienen unos bancos que se van poniendo de acuerdo al factor de potencia. Es importante evitar la sobrecompensación, porque, digamos, si usted pone condensadores junto con las cargas, es posible que solo cuando estén en servicio, porque si no están en servicio no hay necesidad de compensarlas, ¿no? Bueno, pero eso es importante tomar. Ahora, ¿dónde se ponen los condensadores? Ahí hay varias alternativas, ¿no? Normalmente lo mejor sería poner en cada motor, pero eso es problemático. Sobre todo si es que, pero digamos, si uno lo pone en el motor, tiene la ventaja de que se reduce toda la corriente desde el motor hacia arriba, ¿no? Pero esta localización se determina de acuerdo a lo que se busca. Por ejemplo, si nosotros queremos supresión del factor de potencia, pues ahí puede ser en la línea, ¿no? O quieres reducir la carga en las líneas y en los transformadores, ¿no? Bueno, entonces, o el régimen de la carga también tiene que ver cómo van a influenciar esos condensadores en la red y el costo, ¿no? Normalmente es mejor, pues, como les menciono, uno poner unos condensadores aquí, porque, digamos, es más fácil, ¿no? Porque uno también lo podría poner en cada motor. Por ejemplo, un condensador aquí en este motor, otro en este motor, y esto sería mucho mejor, pero también hay que ver el problema de ¿cómo se llama? De costos, ¿no? La compensación individual, que sería motor por motor, tiene una ventaja, ¿no? Porque corrige localmente el factor de potencia y
reduce la corriente en la línea, porque ya solamente está consume muy poquita reactiva, ¿no? Y por otro lado, también hay menos problemas de resonancia. Y menores problemas en los transitorios de arranque, ¿no? Digamos, cuando uno lo pone en la línea, entonces, digamos que ahí muchas veces hay que medir los armónicos para evitar problemas de resonancia, y generalmente se pone condensadores con unas bobinas. Hay un problema que puede ocurrir en los motores, ¿no? Porque pueden aparecer sobretensiones en el motor, porque podría autoexcitarse. O sea, un motor con un condensador se vuelve generador. Entonces hay que ver, digamos, que no se dé ese fenómeno. Para eso hay que, el condensador con que compresamos el motor no puede ser muy grande, ¿ya? Aquí hay un gráfico donde yo tengo aquí un condensador de 14 kilobar, pues ahí está bien. Pero aquí tengo, por ejemplo, un condensador estándar. Este es un motor estándar de 50 HP. Pero mire que acá hay un motor de alta eficiencia, y el motor de alta eficiencia tiene otra curva. Entonces, aquí, si la carga lo moviera al motor, podría él generar una tensión de 700 voltios. En ese caso, uno tiene que disminuir la capacitancia del condensador para que no se presente ese fenómeno de sobretensión por generación. Pero eso puede ocurrir, por eso que generalmente normalmente en motores, uno usa una regla práctica que dice que el condensador de un motor debería ser el 90% de la potencia consumida del motor en vacío, ¿ya? Más o menos es una regla. Bueno, y aquí hay unos valores sugeridos de potencia reactiva para motores NEMA. Esa sería entonces ahí ustedes pueden ver la tabla y le da unos datos. Muy bien. Nos queda 25 minutos para 3 horas, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Yo ya le puse ya en ¿cómo se llama? En el web virtual, pues todas las presentaciones. Entonces vamos a poner la presentación, que sería la 6. ¿En el otro curso también han terminado ya todo? ¿En las otras materias, profe? Sí. Sí, ya terminamos los temas. Estamos presentando los trabajos finales de las materias, profe. Ya. Bueno, nosotros presentamos la otra semana, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Mire, entonces, el uso eficiente de transformadores. Aquí, digamos, tendríamos que ver cómo es la eficiencia de los transformadores y unos criterios de selección, y la parte de evaluación económica. Estos transformadores, como ellos no consumen mucha energía activa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como ellos trabajan, digamos, 8.650 horas al año, ahí sí, lo que ellos consumen es importante, porque pues tienen un tiempo muy grande, ¿no? Hay otro tema de transformadores para cargas no lineales, que son los transformadores tipo K. ¿Y qué pasa cuando hay subestaciones con varios transformadores? Vamos a ver cómo avanzamos. Bueno,
Los transformadores, pues nosotros sabemos que la eficiencia de los transformadores es muy alta, ¿no es cierto? Pero, como les menciono, las pérdidas que en ellos se producen realmente son una parte importante de las pérdidas en los sistemas de distribución por el tiempo que ellos tienen una operación. Su operación es prácticamente continua. Por lo tanto, es importante hacer la evaluación de las pérdidas. Evaluando las pérdidas de los transformadores, uno selecciona el transformador que va a usar. Ahora, normalmente el transformador opera a carga nominal, ¿no es cierto? Para, digamos, tener utilizar pues a mayor capacidad el transformador, ¿no? Pero generalmente la eficiencia del transformador, la mayor eficiencia no está al 100%, sino antes. Entonces hay que ver eso. Ese punto también hay que considerarlo, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que los transformadores más o menos tienen el 3% de la energía eléctrica generada. O sea, de todo lo que los transformadores, de todo lo que se genera, 3% la tienen los transformadores. Que no es mucho, pero como es mucho lo que pasa por el transformador, es bastante, ¿no? Aquí hay una pequeña, digamos, datos importantes. El año 2014, por ejemplo, el 77.2% de la electricidad fue producida por combustible fósil y el 22% con renovables, ¿no? 16% de energía hidráulica y 6,2% energía no hidráulica. El 2014, ¿no? Y las pérdidas en transformadores de la red global de transformación y distribución fueron iguales a 700 teravatios hora año, será, ¿no? Comparando los transformadores menos eficientes en uso actualmente con los transformadores más eficientes, que actualmente se fabrican, las pérdidas se podrían reducir en 60%. Entonces sí hay que realmente ponerle importancia, ¿no? Entonces ese 60% es importante, ¿no? Y otro dato, ¿no? Que si usamos transformadores eficientes, al año 2035 podríamos ahorrar al menos 1% de la electricidad generada, o sea, aquí unos 350 teravatios hora, eso es muchísimo. Y 350 teravatios hora es el consumo de Reino Unido todo el año 2014. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son los datos de un transformador? Potencia, tensión alta, está acá, tensión baja, bueno, aquí no se nota, corriente en alta, corriente en baja, factor de potencia, frecuencia, conexión, número de fases y la tensión de cortocircuito. Bien. Veamos ahora cómo es la curva de eficiencia en los transformadores. Miren que es muy diferente a la del motor. No es similar, ¿no? Pero miren cómo sería, más o menos aquí se observa, por ejemplo, que la mayor eficiencia... Profe, una consulta. Sí, está como al 50%, sí. ¿Y en esa placa no aparece también la corriente de magnetización, así él esté en vacío? ¿O en corriente vacío? La corriente de magnetización, sí, debe aparecer, ¿ah? El ISU 0, ¿no? Debe aparecer. Pero aquí no la veo. No la veo. Yo creo que sí aparece la corriente de magnetización en la placa. No, ahorita no tengo una placa, pero yo creo que sí. Bueno. Normalmente viene es como en el protocolo del transformador, pero en la placa como tal no hay. No. Pero en el catálogo sí tiene que venir, ¿no? En la prueba que hacen. Ahí debe en
en el soporte del transformador debe venir pues las pruebas que le han hecho, ahí está la corriente de vacío, ¿no? Sí, en el protocolo. Brian, ahí encuentra todos esos datos. Bien. Bueno, entonces fíjese que en este caso la eficiencia máxima del transformador ocurre al 50%, no como en el motor que ocurre como al 80%, ¿no? Y la carga del transformador, potencia de salida por la potencia de entrada. ¿Cuáles son las pérdidas en el transformador? La mayor parte de las pérdidas en el transformador son las pérdidas en el hierro. Son las mismas que están en el motor, ¿no? Como ustedes saben, las pérdidas en el hierro son generadas por las corrientes inducidas, por ejemplo, acá, las corrientes que se inducen por los flujos que hay aquí. Esas corrientes, hay un calentamiento en el núcleo, ¿no? Hay un calentamiento en este núcleo. Y por otro lado, por la histéresis, ¿no? Por la histéresis. La histéresis, ¿qué es lo que hace? Que como la onda de tensión está variando, la onda de corriente también, pero no regresan por el mismo lado. Digamos, él sube por acá y cuando regresan, él no baja por acá, sino baja por otro lado. Y ese es el área que está debajo de esa curva, que se llama curva de histéresis, es el calor que se disipa al hacer ese cambio de tensión. Pues ya saben ustedes pues, que eso ocurre porque el hierro tiene una memoria, o sea, cuando usted lo magnetiza y usted luego le quita la corriente, él se queda magnetizado, o sea, tiene una memoria que fue magnetizado. Y lo mismo, ¿no? Y aquí usted lo está magnetizando en sentido contrario. Entonces, cuando lo quita, él dice, no, yo estoy magnetizado. Entonces, para empezar la curva nuevamente hacia arriba, tiene que ponerle una corriente en sentido contrario, o sea, como desmagnetizarlo. Entonces, esa área que hay adentro es la pérdida por el ciclo de histéresis. Esas dos son las pérdidas en el hierro. Y las pérdidas en el cobre, pues depende ya del bobinado de cobre, ¿no? Ahora, las pérdidas en el hierro se obtienen de la prueba de vacío. O sea, en la prueba de vacío están las pérdidas en el hierro. Básicamente son las pruebas en el hierro. Porque la corriente en vacío es pequeña y normalmente es del orden de 3% de la corriente nominal. ¿Sí? Y las pérdidas de cortocircuito, o la que le llaman, pues, nosotros le llamamos pérdida de rotor bloqueado en el motor, ¿no? Pero en el transformador es cortocircuito, porque es el cortocircuito secundario. Esas pérdidas se hacen a corriente nominal, ¿no? Y representan prácticamente las pérdidas en el cobre, ¿sí? O sea, prácticamente uno tiene en un transformador pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre de las dos pruebas. En el hierro de la de vacío y en el cobre de la de cortocircuito. Y además lo siguiente, ¿no? Cuando uno hace la prueba de cortocircuito, ahí sí aparece este valor que aparece ahí. Mire, tensión de cortocircuito. Esa tensión de cortocircuito es qué tensión hay que aplicar al transformador para que pase la corriente nominal. Y esa tensión es muy bajita. Puede ser más o menos 3%, así, 3%, 5%. Entonces, por eso es que aquí, mire, la tensión de cortocircuito es muy pequeña, del orden de 3%. Claro, entonces con una tensión tan pequeña es un flujo muy pequeño y no hay pérdidas en el hierro. Por eso es que básicamente cuando uno hace la prueba de cortocircuito, todas las pérdidas son, uno puede tomar que todas las pérdidas son pérdidas en el cobre. Porque la pérdida se hace, el ensayo se hace a corriente nominal. Bueno, estos datos están en la norma. Ahí en los transformadores monofásicos, por ejemplo, de 5 kVA a 167 kVA, y a otra tabla dice de 25 kVA a 167 kVA. Aquí están los valores de corriente de vacío, de pérdida de, digamos, de hierro,
y pérdidas ¿cómo se llama? Pérdidas en el cobre, ¿no? Y el porcentaje de detención de cortocircuito, miren, que es 3%, ¿no? Estos son, entonces, transformador, y aquí es una potencia, empieza ya de 25, ¿no? Y tiene una tensión de cortocircuito mayor. Bueno, fíjese que ahí tenemos tanto las pérdidas en vacío más las pérdidas en el cobre, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya para transformadores trifásicos, esto es de la norma técnica colombiana, ¿no? Para 15 kVA hasta 3.750 kVA, 75 kVA hasta 10.000. Y entonces están todos esos datos, ¿no? Este es el transformador trifásico, ¿no? Y en transformadores monofásicos también hay una curva que me da esos valores, ¿no? Este es pérdidas en vacío, pérdidas en cortocircuito y la relación que hay en pérdidas de vacío y cortocircuito. Eso está para transformadores monofásicos, ¿no? Y también hay una tabla para transformadores trifásicos, que sería esta de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos las pérdidas en vacío y aquí tenemos las pérdidas en cortocircuito. Ahora, ya ustedes saben que la eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada, ¿no es cierto? Pero la potencia de salida era potencia de entrada menos pérdidas, ¿no es cierto? Entonces podríamos poner también de esta forma, ¿no? 1 menos pérdidas sobre potencia de salida más pérdidas. Ahora, las pérdidas, ¿qué cosas son? Son las pérdidas en vacío más las pérdidas en el cobre del estator y en el cobre del rotor. Estas pérdidas en el cobre dependen de la corriente, mientras que las pérdidas en vacío no dependen de nada, esas siempre van a haber, y son constantes, ¿no? Por lo tanto, lo que uno hace, como nosotros ya tenemos las pérdidas ¿cómo se llama? Tenemos las pérdidas en el cobre, en el punto nominal, esas dos pérdidas, de acuerdo al factor de carga, se definen. Las pérdidas en el cobre son el factor de carga al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominales, que me da la prueba de cortocircuito. Por lo tanto, las pérdidas las podemos poner de esta forma, miren. P sub 0 más K cuadrado carga por P cobre nominal. ¿Sí? Y si nosotros usamos la ecuación que ya teníamos, donde teníamos P2 sobre P1 o 1 menos pérdida sobre P1, tendríamos esta ecuación, ¿no? La eficiencia va a ser porcentaje de carga por ese nominal coseno de phi. Esto es P2, ¿no? Esto es P2. Y aquí sería P2, que es la potencia de salida, ¿no? Y eso serían las pérdidas, más las pérdidas, que es P sub 0 más la carga al cuadrado por la potencia en el cobre nominal. O también podríamos ir aquí, ¿no? Esto sería 1 menos pérdidas arriba, y las pérdidas son P sub 0 más K cuadrado por potencia nominal del cobre, sobre la potencia de entrada, ¿no? Que sería potencia de carga, ese nominal coseno de phi más las pérdidas. Bueno, entonces la eficiencia realmente aumenta a medida que el factor de potencia de la carga se eleva, porque acá, por ejemplo, bueno, sobre todo en esta de acá se ve más claro, ¿no? ¿Qué me conviene que el factor de potencia sea alto o bajo? Si en esta ecuación de aquí, si el coseno de phi es bajo, esto será más alto y la eficiencia será menor, porque es 1 menos todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, finalmente, se hace el gráfico y
se observa entonces que tenemos esta forma, ¿no? Para un factor de potencia unitario tenemos cómo varía la eficiencia, y vemos que la eficiencia máxima ocurre a un porcentaje de carga de 45% de la carga. Ahora, ¿cómo se determina la eficiencia máxima de un transformador? ¿Cómo lo determinamos? Realmente es sencillo. Esa eficiencia máxima, como nosotros sabemos que la potencia, digamos, que la pérdida de vacío es el porcentaje de carga por la potencia en el cobre, ¿no es cierto? Nosotros podemos derivar, lo que hacemos es esto, miren, esta ecuación de aquí, esta ecuación de eficiencia, la derivamos respecto al porcentaje de carga. Y cuando hacemos eso, cuando derivamos esto del porcentaje de carga y lo ponemos igual a 0, lo que tenemos es un punto aquí máximo de eficiencia, ¿no? Y a partir de esa ecuación, ¿qué encontramos? Que dice que eso es máximo cuando se cumple esta ecuación de acá. ¿Y esta ecuación qué dice? Que las pérdidas en vacío, o sea, pérdidas en el hierro, deben ser igual a K cuadrado, que es el porcentaje de cargabilidad al cuadrado, por las pérdidas en el cobre del estator. Y de ahí podemos sacar el porcentaje de carga. ¿Cuál va a ser? P sub 0 sobre pérdidas en el cobre del estator. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que para que se alcance la máxima eficiencia a la carga nominal, se debería cumplir que K sub C fuera 1, porque sería lo que significa que las pérdidas variables en el ¿cómo se llama? En el cobre van a ser igual a las pérdidas en el hierro, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, con eso podemos hacer un ejemplo ya para determinar la carga máxima. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un transformador de 100 kVA, ¿no es cierto? Tenemos la relación de tensión 6.3 a 0.48, ¿no? Y unas pérdidas sin carga, o sea, en vacío de 0.365 y unas pérdidas de cobre nominales de 1.97. Fíjese que la pregunta, ¿cuál es? La pregunta dice, determine a qué carga se debe alimentar con un factor de potencia de 0.8 para obtener la máxima eficiencia en la transformación. ¿Y cuál es el valor de esta máxima eficiencia, no? ¿Y cuál sería la eficiencia si usamos la carga total, no esa máxima, ¿no? Entonces, de una vez determinamos el coeficiente de carga, que ya habíamos dicho que era P sub 0 sobre pérdida en cortocircuito. O sea, P sub 0 es pérdidas en vacío sin carga, 0.365, que sería arriba. Pérdidas nominales en el cobre está abajo, raíz cuadrada, 0.43. O sea que la eficiencia máxima ocurre al 43% de la carga. Entonces, ¿cuál sería la potencia de salida? Sería 43 por los 100 kVA por el factor de potencia de 0.8, 34.43. Entonces, de ahí podemos calcular la máxima eficiencia con este 0.43, ¿no? Entonces ponemos aquí estos 34.3 que están saliendo y abajo ponemos la potencia de salida y las pérdidas. Las pérdidas van a ser 0.43, ¿no? Que sería 0.43 porque es el porcentaje de carga al cuadrado por
la nominal que es 1.97 y más la pérdida en vacío que es 0.365. Y haciendo esto nos sale que la eficiencia es 97.9%, ¿no? Bueno, ahora, las pérdidas, ¿cuánto serían aquí? Serían esto, ¿no? 365 más 0.43 al cuadrado por 1.97, esto será 0.73. Entonces, que en esas condiciones, las pérdidas son 0.73 kilovatios, ¿sí? Ahora, miren que la eficiencia máxima es 97.9, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo ponemos a factor de carga 1, o sea, al 100%, ¿no? Hacemos, el factor de potencia era 0.8, ¿no es cierto? Calculamos, y la eficiencia nos sale 97.16, ¿sí? Y las pérdidas de carga nominales serían esta suma de 365 más 1.97, o sea, 2.355, ¿no? Entonces aquí podemos ya comparar las dos cosas, ¿no? Para la máxima eficiencia, tenemos que el porcentaje de carga era 43 y la eficiencia 97.9. Pero si lo hacemos a plena carga, tenemos 97.16 de eficiencia. O sea que en este porcentaje es mayor la eficiencia, ¿no? Bueno, claro, aquí las pérdidas, fíjense que son 0.73, es pequeño, y las pérdidas aquí es 2.33, ¿sí? Entonces, fíjense que las pérdidas tienen, claro, como está más cargado, hay más pérdida, ¿no? Las pérdidas se incrementan en un 319% cuando la carga crece de 43% a 100%, ¿no? Ahora, si hubiera sobrecarga, la eficiencia todavía baja más, ¿no? En este caso, los cálculos se dice que se han realizado para un transformador que posee una relación de pérdidas variables a constantes, o sea que tenemos esta relación, ¿no? En esta relación, P sub 0 es esto, y 1.97 y 0.36. Eso me daría que la relación de pérdida es 5.39. Ahora, entonces, es muy importante saber cuál es el punto de carga óptimo, ¿no? Bien. Esto determina el estado de carga óptimo. Esta relación de pérdidas, eso la dan los fabricantes, ¿no? Eso es importante también que lo tomen en cuenta. Bueno, para acabar este punto ya, uno, digamos, puede llegar a lo siguiente, ¿no? Los fabricantes hacen con esta, dan una relación que me relaciona las pérdidas en el cobre más las pérdidas cero, ¿no? Más las pérdidas en vacío, ¿no? Y eso me determina cuál es el punto óptimo de carga, ¿no? Ahora, los transformadores que tienen una baja relación de pérdidas, o sea, esta relación es baja, la eficiencia máxima está muy cercano a la plena carga, ¿ya? Pero si la relación, digamos, esta relación es alta, más bien se va a correr para menos carga. Y aquí tenemos ya una dependencia, pues, entre la relación de pérdidas del transformador y su carga óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, aquí está la relación de pérdidas. Cuando uno tiene, por ejemplo, una relación alta de pérdidas, más o menos la carga va a estar, digamos, 0.5, 0.4, así. Pero si usted tiene una relación muy baja de pérdidas, relación de pérdidas, y ya está más cerca del punto nominal. Muy bien. Como cumplimos el tiempo, pues dejémoslo aquí. Pero miren, faltan estos temas. Está cómo se seleccionan los transformadores. Eso, como le digo, hay que hacer un estudio del consumo energético, ¿no? Hay que usar, pues, el valor presente neto,
En los transformadores generalmente se hace, digamos, el estudio se hace con lo que se llama costo del ciclo de vida, porque es mucho mejor. Bueno, aquí también falta, pues, cómo se selecciona un transformador considerando la sobrecarga, ¿no?, en el sistema, cómo se hace la evaluación económica de los transformadores de alta eficiencia. Esto ya ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Y acá hay un análisis económico de transformador que tiene 3 diferentes niveles de carga, porque uno estudia el nivel de carga y luego digamos, lo reduce para todo el año, y aquí está explicado esa parte, ¿no? Y hay un Excel también que hace lo mismo, y luego están los transformadores no lineales, que son los transformadores que trabajan con armónicos, ¿ya? Esos transformadores que trabajan con armónicos, hay un factor que los define. Entonces, bueno, falta esa parte. Y luego también, cuando hay 2 transformadores, ¿cómo se selecciona ¿es mejor seleccionar uno solo o es mejor seleccionar 2? Entonces hay un estudio que se hace a nivel de pérdidas, ¿no? Y hasta ahí sería, y aquí hay unos ejemplos, y ahí sería si ustedes desean, nos podemos poner de acuerdo, y yo podría en 1 hora, 1 hora y media, máximo 2, terminar esa parte que falta, y podría ser pues ya después de la próxima semana que terminamos clase, que hacen sus trabajos, nos ponemos de acuerdo. No sé qué opinan ustedes. Sí podría ser, profe. Profe, usted está de positivo